Hola a todos. Hace un poco de química. Vamos a continuar con la explicación del tema de enlaces, hablando del enlace covalente, que como sabéis está formado por un no metal y un no metal, los cuales tienen muchos electrones de valencia, es decir, alta electronegatividad, por lo cual no van a perder ninguno de ellos electrones. ¿Qué es lo que hacen? Van a compartir pares de electrones y así llegar a capa de valencia completa. Es decir, va a haber electrones que pertenezcan a los dos átomos. Se van a formar dos tipos de sustancias distintas, las sustancias moleculares y los cristales covalentes. Como ejemplos de sustancias moleculares tenemos el agua, el amoníaco, el dióxido de carbono, etc. Y como ejemplos de cristales covalentes, carbono diamante, carbono grafito y la sílice. Veamos sus propiedades. Lo mismo que siempre, tenemos que saberlas razonar. Los cristales van a ser sólidos a temperatura ambiente porque va a haber muchas uniones covalentes entre un montón de átomos, lo cual va a ser muy difícil de separar. Pensad en el diamante, un montón de átomos de carbono unidos. Mientras que en las sustancias moleculares vamos a tener algunas gases, otras líquidas y otras sólidas. Va a depender de la fuerza que una las moléculas, las llamadas fuerzas intermoleculares que ya iremos viendo más adelante. Dependiendo de lo intensas que sean esas fuerzas intermoleculares, podrán ser gases, líquidas o sólidas. Los sólidos nunca van a llegar a la capacidad de sólidos como los cristales covalentes. La solubilidad. En cuanto a las sustancias moleculares, tenemos que decir lo de lo igual disuelve a lo igual. Es decir, sustancias moleculares polares se van a disolver en disolventes polares, como el agua. Y sustancias moleculares apolares se van a disolver en disolventes apolares, como por ejemplo puede ser el tetracloruro de carbono o la gasolina. En cambio, los cristales covalentes no se van a disolver o presentan una solubilidad muy baja en ambos tipos de disolventes. Dureza, es decir, dificultad a ser rayado. Pues las sustancias moleculares van a ser generalmente blandas, ya que las fuerzas intermoleculares no son muy intensas. En cambio, los cristales van a ser muy duros, ya que, como hemos dicho antes, habría que separar, habría que romper enlaces covalentes que son muy intensos. Conductividad eléctrica. Solo para sustancias moleculares que estén disueltas en disolventes polares. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que serán sustancias moleculares polares, es decir, con cierto grado de carácter positivo en una zona de la molécula y cierto grado de carácter negativo en otra zona de la molécula. Y al estar disueltas, estas moléculas con cierto carácter eléctrico van a poder ser como cargas en movimiento. Por eso conducen la corriente eléctrica. Los cristales covalentes, en ningún caso. En cuanto a las temperaturas de fusión y ebullición, las sustancias moleculares van a presentar valores variados, generalmente tirando a valores bajos, dependiendo de la intensidad de las fuerzas intermoleculares. En cambio, los cristales, pues van a ser muy altas, por lo que hemos estado comentando varias veces. Los enlaces covalentes, el montón de enlaces covalentes que habría que romper, sería muchísimo, se necesitaría mucha energía. Hablemos de la clasificación de los enlaces covalentes. Vamos a empezar según la diferencia de electronegatividad de los átomos que forman dicho enlace. Tendremos enlace covalente polar. Si los átomos que forman ese enlace presentan distinta electronegatividad, entonces eso quiere decir que la distribución de carga no es uniforme, por lo que los electrones compartidos
están más cerca del átomo más electronegativo. Es decir, el par de electrones que se comparte no va a estar justo entre medias de los dos átomos. Como hay un átomo más electronegativo, es decir, que tiende a ganar mejor que el otro, que tiende a tirar más de los electrones, pues eso, va a tirar más de los electrones y este par de electrones compartidos va a estar más cerca del átomo electronegativo. Por ejemplo, el agua. Covalente apolar. Bueno, pues los átomos que forman esta unión presentan la misma electronegatividad. El par de enlaces compartido, el par de electrones, compartido, se encuentra justo entre medias de los dos átomos. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos. Si hablamos del número de pares de electrones que se pueden compartir, bueno, pues podemos tener enlaces sencillos. Por ejemplo, la molécula de cloruro de hidrógeno. Vamos a representar tanto el hidrógeno como el cloro con su símbolo rodeado de sus electrones de valencia. El hidrógeno tiene 1 y el cloro tiene 7. Sabemos que el hidrógeno se llena, su capa, su única capa, que es la primera, solo se llena con 2 electrones. Pues si el hidrógeno le deja un electrón al cloro y el cloro le deja un electrón al hidrógeno, ambos consiguen capa de valencia completa. Ahí tenemos el enlace sencillo. Enlaces múltiples. Bueno, pues tenemos enlaces dobles. Por ejemplo, la molécula de oxígeno. Cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia, grupo 16. Por lo tanto, si cada oxígeno se deja 2 electrones, vamos a conseguir que cada oxígeno tenga 6 electrones más los que le dejan, 8. Ahí está el enlace doble. Y en cuanto al enlace triple, pues podemos hablar del nitrógeno, que está en el aire, la molécula de nitrógeno. Cada nitrógeno tiene 5 electrones de valencia porque es del grupo 15. Por lo tanto, si cada nitrógeno le deja al otro 3 electrones, sus 5 más los 3 que le dejan hace 8. Ya tenemos aquí el triple enlace. Esta forma de representar las uniones, los enlaces, se denominan estructuras o diagramas de Lewis. Vamos a hablar de un tipo de enlace covalente que se llama coordinado o dativo. Y lo vamos a hacer a través de la molécula de amoníaco. Y ya de paso, vamos a explicar cómo se representan las estructuras de Lewis de moléculas que están formadas por varios átomos, todos iguales, menos uno. Bueno, pues entonces el átomo distinto se coloca en medio, rodeado del resto de átomos. Ponemos los electrones de valencia en cada uno de los átomos. Como el hidrógeno se llena con 2, si el nitrógeno le deja uno de sus electrones a cada hidrógeno, el hidrógeno se completa. Y el nitrógeno, al tener 5 más los 3 que le dejan los 3 hidrógenos, también se completa, 8. Es decir, tenemos 3 enlaces sencillos. Supongamos ahora que a esta molécula de amoníaco se le quiere unir un átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón. Entonces tenemos el catión hidrógeno. Este hidrógeno que viene no puede dejar ningún electrón porque ya no tiene nada. Y el nitrógeno tampoco quiere que le dejen ningún electrón porque él ya está completo, ya tiene 8 electrones en la última capa. Entonces, ¿cómo se unen? Muy sencillo. El nitrógeno le va a dejar sus 2 electrones al hidrógeno. Y entonces el nitrógeno sigue teniendo 8 y el hidrógeno ya tiene 2. Es como nos vamos de cañas, vamos a pagar, pero tú me invitas. Cada uno se toma una caña, pero tú me invitas. Las pagas tú. Bueno, esta molécula que se llama amonio, NH4+, tiene carga positiva, ya que se trata de la unión de una molécula neutra, el amoníaco, con el catión hidrógeno positivo. Por lo tanto, neutro más positivo da positivo. En las estructuras de Lewis esto se representa metiendo la molécula entre corchetes y poniendo arriba la carga de este ion. En este caso,
un más por solo tener una carga positiva. Y os señalo ahí el enlace covalente coordinado o dativo, que se representa siempre con una flecha. Y ojo, la característica principal es que el par de enlace, es decir, el par de electrones compartido, lo pone un mismo átomo, en este caso el nitrógeno. Si observamos el amoníaco, cada unión del amoníaco está formada por un electrón que viene del hidrógeno y otro electrón que viene del nitrógeno. En el enlace coordinado dativo que hay en el amonio, el par del enlace, los dos electrones, los pone el nitrógeno. Vamos a explicar cómo tenemos que realizar las estructuras de Lewis si tenemos ácidos ternarios. Vamos a explicarlo con el ácido sulfúrico. Bueno, el no metal, el átomo central, se va a poner en el centro y se va a rodear de los hidrógenos que indica su fórmula química. Ahora, los hidrógenos van unidos a oxígenos. Como tengo dos hidrógenos, pues se unen a dos oxígenos. Cada hidrógeno solo tiene un electrón de valencia. Por lo tanto, solo se puede unir ese hidrógeno con el oxígeno con enlace sencillo. Lo mismo para el otro hidrógeno con su oxígeno. Eso obliga a que esos dos oxígenos solo se pueden unir con el azufre con enlace sencillo, porque cada uno de esos dos oxígenos tenía 6 electrones, más uno que comparte con el hidrógeno, 7. Es decir, solo necesitan compartir un electrón más. Vale, pues entonces se establecen esos enlaces sencillos con el azufre. ¿Qué es lo que ocurre? Que el azufre, que es del mismo grupo que el oxígeno, grupo 16, tiene 6 electrones de valencia. Si comparte 2 electrones con los oxígenos, 6 más 2, 8. El oxígeno está completo. Pero aún tenemos que unirnos a los otros dos oxígenos. Cada uno de estos dos oxígenos tiene 6 electrones de valencia. Bien, pues la forma de unirse es que el azufre establezca con esos oxígenos, con cada uno de esos oxígenos, enlace covalente coordinado o dativo. Es decir, que para cada unión azufre-oxígeno, de los que nos quedan, sea el azufre quien pone el par de electrones. Y recordamos que se indican con flecha. Vamos a poner otro ejemplo, es un poquito más distinto, pero para que nos quede claro cómo sería esta molécula que es un poquito más especial, el ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno. Bueno, pues se coloca tal cual está bien escrita a la hora de poner la estructura de Lewis, es decir, el carbono en el centro. Bueno, pues el hidrógeno está claro que se va a unir con enlace sencillo, solo tiene un electrón, pues solo puede establecer un enlace sencillo. Es decir, el carbono de sus 4 electrones de valencia, grupo 14, ya ha utilizado uno, ¿vale? Le queda otros 3 electrones. Es decir, 4 electrones de valencia más uno que le han dejado, 5. Necesita otros 3. Curiosamente, el nitrógeno, grupo 15, 5 electrones de valencia, si comparte 3, se completaría. De esta forma, con triple enlace, carbono-nitrógeno, quedarían completos ambos. Hasta luego.